Hola, muy buenas tardes, mis estimados alumnos de octavo grado. Es un placer poder saludarles a través de este espacio, esperando y confiando en Dios que cada uno de ustedes estén muy bien en sus hogares. Gracias por acompañarme en esta tarde. Bien, jóvenes, vamos a iniciar esta clase escribiendo en su cuaderno la fecha del día de hoy. Hoy es jueves 22 de julio del 2021. Nuestro valor es la sabiduría y el tema de esta clase es la Federación Centroamericana. Y tenemos como objetivo de nuestra clase del día de hoy explicar las causas que contribuyeron a la creación de la Federación Centroamericana. Hagan sus respectivas anotaciones, por favor, y de igual manera tomen mucha atención. Presten mucha atención para que así ustedes puedan enriquecerse de conocimientos sobre esta parte histórica que a todos nosotros nos deja de legado. Toda esta parte histórica que ocurrió, que trascendió en lo que fue Centroamérica y que también incluye a nuestro país Honduras. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase. Antes de continuar, les tengo dos preguntas para saber si ustedes tienen algún conocimiento sobre este tema que es la Federación Centroamericana. Muy bien, jóvenes, estén muy atentos y presten mucha atención, por favor. Bien, una de ellas es si ustedes han escuchado hablar o si conocen algo sobre lo que fue la Federación Centroamericana. Muy bien, nos contesta uno de sus compañeros que la Federación Centroamericana fue la unión de los países de Centroamérica en una sola nación. Muy bien, la siguiente pregunta es si ustedes conocen qué países conformaron la Federación Centroamericana. Muy bien, la conformó Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Estos son los 5 países que conformaron la Federación Centroamericana. Muy bien, jóvenes, veo que tienen un conocimiento previo y ahora sí, vamos a iniciar a hablar sobre la Federación Centroamericana. Bien, jóvenes, antes de iniciar y darles lo que es la explicación, qué es lo que nosotros queremos alcanzar, conocer cuáles son las causas que contribuyeron a la creación de la Federación Centroamericana. La Federación Centroamericana o gobierno federal se mantuvo desde 1823 hasta 1838. En esa época, las provincias que la conformaron fueron Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Aquí están las imágenes de las banderas para que ustedes puedan apreciarlas, jóvenes. Muy bien, en este tiempo, estas provincias constituyeron lo que fue una sola república federal. Era una sola nación. Y se nombraron las Provincias Unidas de Centroamérica. Luego, en 1824, dejan de llamarse las Provincias Unidas de Centroamérica y toman lo que es el nombre de la Federación Centroamericana. Y aquí tenemos este escudo, ¿verdad?, que ellos llevaban en ese entonces. Muy bien, jóvenes. Entonces espero que estén tomando anotaciones y que puedan ir entendiendo lo que nosotros estamos hablando en esta tarde, que es sobre la Federación Centroamericana. Muy bien, vamos a iniciar aquí con los factores que contribuyeron a la formación de los estados centroamericanos. Hubieron 6 factores. Una de ellas fue la desanexión de Centroamérica de México. Desanexión, cuando se desanexa. ¿Qué fue lo que pasó aquí, jóvenes? En el año 1821, cuando Centroamérica se independiza, quiere ser independiente, pero al final no fue totalmente independiente, ¿verdad? Se liberó un poco, pero no del todo de los españoles. Recuerden que estuvieron sometidos por 300 años lo que fue Centroamérica de los españoles. Entonces,
Centroamérica se anexa a lo que fue México cuando México se estaba formando, se estaba desarrollando como un gran imperio. Otro de los factores también fue la proclamación del Acta de Independencia Absoluta el 1 de julio de 1823. El tercero fue el deseo de los centroamericanos en formar una sola patria. El número 4, aquí tenemos la influencia y el modelo de los Estados Unidos, que Estados Unidos ya hace años se había independizado. Luego tenemos aquí el quinto, que fue la caída de Agustín Iturbide. Agustín Iturbide fue un coronel militar que se proclamó emperador cuando estaba formándose el Imperio Mexicano, que le hicieron llamar Agustín I. Y el sexto sería la simpatía de los liberales al sistema federal. Lo que yo les acabo de nombrar ahorita, jóvenes, fueron los factores que contribuyeron a la formación de los estados de Centroamérica. Y como ustedes saben, toda nación, todo país, ahora que estamos hablando ya en países, ya no se llaman provincias, ya no se llaman estados, sino que ahora son naciones independientes, son países. Cada país tiene su organización política, su organización social. En este caso también la Federación Centroamericana estaba en una organización política. ¿Cómo se conformaron ellos en ese entonces? Se conformaron con el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y el Senado. Repito, se conformó el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el Senado. Ahora bien, les voy a detallar, les voy a explicar cada uno de ellos. En el poder ejecutivo, ahí nos encontramos al presidente. El presidente era el que entonces tenía todo lo que era la dominación, porque esto era una sola nación. No está como ahora que está por países, sino que era una sola nación. Entonces él tomaba el mandato de todo lo que era la Federación Centroamericana, la cabeza de la Federación Centroamericana, que era elegido por el pueblo, así como ahora que ustedes ven que sus papás ejercen el sufragio, entonces para elegir a su presidente, al que quiere que represente nuestro país. De igual manera en esa parte lo hacía. Él también nombraba a los diferentes funcionarios de los estados, los cambios o las organizaciones o cualquier tipo de diálogo que fuera para el bienestar o noticias sobre lo que estaba surgiendo en ese entonces en todo lo que era Centroamérica. Luego tenemos, jóvenes, lo que fue el poder legislativo. Era conformado por 11 a 25 miembros, también eran elegidos por el pueblo. Recuerden que el pueblo se iba a votaciones y elegían a las personas que ellos creían más convenientes para que los representara y de igual manera les ayudara a su bienestar propio. ¿Cuál era el trabajo? ¿Qué era lo que tenía que hacer estos miembros del poder legislativo? Ellos tenían varias funciones. Una de ellas era de que ellos establecían las leyes de la Constitución, los reglamentos, toda esa parte organizativa de la Constitución. Ellos establecían las leyes. También si había algún cambio ellos también hacían, pero era por forma de votaciones y tenían que llamar a una asamblea. Ellos también realizaban otros trabajos, eran la parte de los impuestos. No sé si ustedes han escuchado sobre los impuestos. Si su papá tiene negocio, tal vez le escuchan que le dicen, tengo que pagar impuestos, que los pagamos en la municipalidad de aquí en nuestro municipio de La Ceiba. Entonces se paga lo que es el impuesto si usted tiene un negocio, impuestos si usted tiene su casa propia. Entonces de igual manera en ese entonces se hacía. ¿Y quién era que establecía esto? Estos impuestos era la parte legislativa y era también depende acorde a los estratos sociales, o sea, dependiendo cómo era, a qué nivel económico pertenecía. Ellos también veían la parte financiera del gobierno federal. Otra de las cosas que ellos realizaban era levantar
levantar y sostener el ejército y también declaraban la guerra y hacían la paz. Entonces ellos mandaban toda esa parte, era la parte legislativa. Luego tenemos judicial, que aquí había un grupo de jueces que estas personas juzgaban en una tribuna, ¿verdad? En un tribunal ellos juzgaban a estas personas que llevaran por diferentes problemas judiciales, que también eran electos por el pueblo. Y luego tenemos el Senado, que en esta parte del Senado, jóvenes, ellos conformaban de 2 miembros y también un suplente. Ellos aconsejaban en la parte del Poder Ejecutivo si había que formar o hacer una asamblea. Ellos eran los responsables de poder de levantar esta acta para que ellos pudieran reunirse. También tenían que ver que todas las leyes de la Constitución que habían estado establecidas se estuvieran cumpliendo y que igualmente los agentes, los federales de este entonces también los estuvieran cumpliendo. Bien, jóvenes, esto fue lo que es una parte de la parte histórica que llevamos nosotros y que imagínense desde cuándo fue y aún nosotros todavía seguimos estudiando esta parte porque es muy importante que conozcamos todo lo que fue el pasado histórico de nuestra nación. Ahora bien, yo sé que ustedes han escuchado hablar sobre este personaje y aquí en esta ocasión vamos a hablar brevemente, no mucho, yo sé que hay mucho que hablar, pero será en otra clase que podamos expandirnos y poder hablar sobre el gran general Francisco Morazán, que deja un legado increíble en nuestra nación por todo lo que él quiso lograr. Bien, jóvenes. Aquí tengo el papel de Francisco Morazán en el gobierno de las provincias de Centroamérica. ¿Cuál fue el papel, así brevemente, de lo que fue el general Francisco Morazán? Como les dije al inicio, se conformó una sola nación. Centroamérica se unió, toda esta parte de Centroamérica se unió en una sola nación, en un solo ritmo, en un solo son, con las mismas constituyentes, gobernada por el mismo presidente. Hubo un entonces de que esto ya había mucho problema, ya había problema financiero, había muchas disputas sociales, había mucho conflicto entre las personas, también en la parte política había mucho conflicto, entonces vino el general Francisco Morazán a querer hacer cambios. Si ustedes han escuchado sobre él, han escuchado solamente cosas buenas, ¿verdad? Él quería unir la unificación de nuestros países hermanos, que en ese entonces estuvieron unidos, pero después cuando él llegó empezaron como a desunirse, a tener muchos conflictos entre ellos, pero él quería al final, su objetivo era poder unir, pero absolutamente como alguna vez estuvieron los países centroamericanos. Él llegó con muchas ideologías positivas para no solamente ayudar a los gobiernos, también ayudar al pueblo en general, porque muchas veces sabemos, ustedes yo sé que se dan se dan cuenta muchas veces de muchos robos, calumnias o de cosas que no se deben de hacer políticamente. Entonces él quería que todo fuera equitativo y eso fue lo que él murió, ¿verdad? Queriendo unir lo que fue los países que ahora ya no están unidos más, sino que están divididos en naciones. Bien, jóvenes, esto fue algo entonces sobre nuestra clase de la Federación Centroamericana. Creo que sí, no creo, sé que logramos nuestro objetivo, que era explicar las causas que contribuyeron a la creación de la Federación Centroamericana, que fue la que les di al inicio, ¿verdad? Que fue la desanexión de Centroamérica a México, fue la proclamación del Acta de Independencia. Les repito porque sí quiero que llevemos esa parte muy profunda y que ustedes la puedan saber también, lo que fue el deseo de que ellos pudieran formar una sola nación, lo que era Centroamérica. También la influencia de los Estados Unidos, la caída de Agustín Iturbide. También tenemos que fue la simpatía de los liberales en ese tiempo por la federación, por lo que eran toda la parte de que ellos veían buen aspecto, buena prospecta en todo lo que estaba haciendo esto. Bien, jóvenes, ahora vamos a hacer una evaluación, una pequeña evaluación para saber si ustedes entendieron esta parte o si aprendieron algo sobre ello. Bien, entonces aquí les tengo un mapa en blanco. Este mapa no tiene los nombres, entonces quiero que ustedes me puedan ayudar a ubicar los países que conformaron
la Federación Centroamericana. Entonces ustedes me van a ayudar para poder ubicar correctamente. Aquí tengo los nombres y ustedes me van a ayudar a decir dónde va cada uno. Yo sé que ustedes ya lo saben, solamente es una evaluación para saber si recuerdan cuáles son los países que conformaron la Federación Centroamericana una vez. Muy bien, vamos a iniciar aquí. Honduras fue uno de esos países que conformó la Federación Centroamericana. Sí, muy bien, entonces lo vamos a colocar en el espacio que va. Muy bien. Luego tenemos Nicaragua, formó también la Federación Centroamericana. Muy bien, jóvenes, estuvieron muy atentos, lo vamos a colocar. Luego tenemos Costa Rica. Costa Rica formó la Federación Centroamericana. Excelente, ahora me dicen dónde ubicarlo. Muy bien, lo ubicamos en esta parte de aquí. Tenemos El Salvador, si alguien me dice si también formó parte de la Federación Centroamericana y me ayudan dónde ubicarlo. Muy bien. Y tenemos aquí Guatemala, último pero no menos importante. Aquí vamos haciendo la ubicación así. Y me dice si conformó parte de la Federación Centroamericana y lo ubicamos aquí. Muy bien. Aquí tenemos el espacio de Belice y Panamá, que ellos no formaron lo que fue la Federación Centroamericana. En ese tiempo Belice estaba como colonia británica y aquí teníamos Panamá, que estaba en lo que era la parte de Colombia, entonces en la parte colombiana, entonces no abarcó en la Federación Centroamericana. Muy bien, jóvenes, espero que hayan aprendido sobre la Federación Centroamericana y algo sobre lo que es la historia que nos llevamos y que seguimos como legado. Que tengan feliz tarde, bendiciones. Nos veremos en la próxima clase de Ciencias Sociales.